Voy a darles unas indicaciones sobre el trabajo que van a realizar, porque eso es de tercer año, que además ustedes, la profesora se los explicó en el lapso ese que ya estuvo dando y yo di un repaso de eso. ¿Qué indica eso? Que cuando ahí en la primera parte le hablan de cationes y aniones, cationes son los metales que en la tabla periódica están con sus valencias. Por ejemplo, aluminio, valencia 3 y así sucesivamente. El calcio, valencia 2. Los aniones sí son más complicados, ya que ellos lo van a obtener de ácidos binarios y ácidos ternarios. Estos ácidos binarios, los más comunes son ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yohídrico, ácido sulfídrico. El catión, aquí el anión, va a ser bromuro, Ese es cloro y bromuro. cloruro, bromuro, yoduro. En algunas tablas tienen esos cationes en la parte de atrás. Entonces ellos van a terminar todos en uro. ¿Qué indica esto? Que el primero se llama cloruro. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de los ácidos ternarios, que son los que ya ustedes conocen, que la profesora se lo explicó. Aquí, por ejemplo, tenemos estos ejemplos. Aquí vamos a tomar el radical, que es lo que yo cuando les estaba dando la clase, les hablé de radicales. Radicales no, los radicales no llevan hidrógeno. Si llevan hidrógeno son ácidos, que ya les voy a explicar un caso de eso. Pero estos son los aniones. Los aniones entonces son estos. Y ellos en su mayoría van a terminar en ato. En otras palabras, el primer caso se llama nitrato. Se llama nitrato. Sulfato, perclorato, los cuales ustedes en un cuaderno, en un libro de tercer año, mire, pueden buscar los aniones o la formación de sales. En conclusión, cuando unimos un metal con un radical, vamos a formar una sal. Y eso es lo que le piden en la pregunta. Si le piden sales o le piden óxidos o le piden hidróxidos. En este caso ya sabemos entonces que los cationes son los metales con sus valencias y los aniones son los obtenidos mediante los ácidos binarios, que son ácido clorhídrico, bromhídrico, yohídrico y sulfídrico. Y los ácidos ternarios, que son los ácidos que llevan hidrógeno, no metal, oxígeno. Su fórmula, pues, que van a conseguir ahí en el mismo libro, le van a hacer una pregunta ahí en el mismo cuestionario. Ya saben que ácido ternario dice no metal y oxígeno. No metal, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Ahí está explicadito. Entonces ya saben lo que son cationes y lo que son aniones para responder sus preguntas que están ahí. Ok. Óxidos metálicos
o básico, eso se lo explicó la profesora a ustedes. Los óxidos metálicos es la unión del metal con el oxígeno. Ya saben que el oxígeno le va a dar la valencia al metal y el oxígeno le va a dar la valencia al metal y el metal al oxígeno. Un ejemplo, aluminio y oxígeno. El aluminio, que tiene valencia 3, se la da al oxígeno, y el oxígeno, que tiene valencia 2, se la da al metal, y eso se llama óxido de aluminio porque tiene una sola valencia. Cuando el elemento que la profesora le dijo que en la nomenclatura tradicional, y repito, esto lo expliqué yo en clase en el repaso que di. Entonces, nomenclatura tradicional habla de hipo, oso, que lo tienen ustedes ahí en una guía que le dio la profesora Belkin, inclusive. ¿Belkin qué se llama? No, Grisélida. Grisélida. Y la profesora Belkin también. Esto para los metales generalmente, porque tienen dos valencias. Esto para el que tiene tres valencias y todos para el que tiene cuatro valencias. El azufre, por ejemplo, tiene valencia 2, 4, 6. Utiliza los tres primeros. El cloro, que tiene valencia 1, 3, 5 y 7. Disculpa, eso lo deberían de tener en la tabla de las valencias. Claro, utiliza los 4. Y en el caso de los metales, en el caso del hierro, que tiene valencia 2 y 3, utiliza los que están encerrados en la llave. Ahí tiene. Entonces, oso ico oso para la menor, ico para la mayor. Y así es como tú vas a formar un óxido. En el caso de los óxidos no metálicos, entonces me voy para este lado acá, óxido no metálico, o llamados también óxidos ácidos, anhídridos, bachilleres. Entonces tengo acá ejemplos de esos que es parecido a lo anterior allá. Nitrógeno, oxígeno. Nitrógeno igual, le da su valencia al oxígeno y el oxígeno le da la valencia al nitrógeno. Y eso es todo. Para nombrarlo, pues tenemos tres nomenclaturas. Ya ustedes les dije y ustedes la tienen ahí en su cuaderno, porque yo lo vi de un cuaderno de un alumno que me lo enseñó, que tienen ya toda esa nomenclatura dada por la profesora. La tradicional, la sistemática y la stock. Entonces, esto, hijo, es de tercer año, que fue lo que la profesora Grisélida ya les dio en el primer laxo. Entonces, yo estoy repasándole de nuevo eso para que ustedes no digan pues que no saben, no, si aquí está. Y las preguntas están muy sencillas porque es todo relativo al tercer año. Entonces, aquí tienen ya la formación del óxido no metálico. Para nombrarlo sería óxido de nitrógeno, 5. ¿Qué nomenclatura es esa? La nomenclatura es TOC porque le habla de la valencia en número romano. Si yo hablo de anhídrido, ¿es un anhídrido? Anhídrido nítrico, le estoy hablando de la nomenclatura tradicional utilizando los prefijos oso, ico y ico. Como el nitrógeno tiene valencia 3 y 5, utilizo estos dos nada más.
Entonces digo anhídrido nítrico porque está trabajando con su mayor valencia, y anhídrido porque es la nomenclatura tradicional. Entonces nomenclatura stock, nomenclatura tradicional, y acá la sistemática habla de cantidad. Ella también les dijo eso, y entonces aquí sería pentóxido de dinitrógeno. Entonces ahí tienen, generales, bachilleres, la explicación sobre los óxidos. Más claro. Es la unión acá de los óxidos básicos más agua. ¿Cómo se escribe? Se escribe primero el metal, luego el radical OH y fuera la valencia del metal. Esto indica valencia del metal cuando sea mayor que 1. Se lee Bm valencia metal mayor que 1. Me explico acá. Lo voy a hacer en reacción porque le dice que haga la reacción. Entonces, de una vez aprovecho de hacerles todo. Entonces me voy acá. Aluminio. Voy a hacer el primer caso en forma de ecuación para que también lo sepan balancear. El oxígeno. Le agrego aluminio, le agrego oxígeno. ¿Y qué hago? Obtengo un óxido básico. Entonces, como les dije en la parte anterior, ahí tenemos el intercambio de valencia. El aluminio que tiene valencia 3 se lo da al oxígeno, y el oxígeno que tiene valencia 2 se lo da al aluminio. Luego se balancea, bachilleres. Cuando vayan a balancear, toman este 2 que está acá y lo llevan aquí, para que vean qué facilito es. Este 2 lo colocan delante y luego van a multiplicar y sumar, que es lo que se utiliza en el balanceo. Y digo, 2 por 3, 6. Este 3 que tiene el oxígeno aquí, lo llevo acá. Entonces digo, 3 por 2, 6. 2 por 3, 6. Por último el metal y digo 2 por 2, 4. Eso es para balancear y formar un óxido. ¿Y para qué necesito yo el óxido? Para poder hablar de hidróxido. Entonces ya les expliqué cómo se hacen cómo se hace una ecuación entre los metales y el oxígeno balanceada para formar un óxido, que fue lo que expliqué anteriormente. Anteriormente les dije cómo escribir los óxidos. Aquí les estoy enseñando cómo hacerlo. Ahora voy a explicarles el hidróxido. Tomo el hidróxido, el óxido básico, disculpen. Le agrego el agua, como dice arriba la ecuación general. Escribo el metal, que es la letra M, en este caso es aluminio. Escribo el radical OH. Luego, fuera del paréntesis, el número que tiene el oxígeno, porque es la valencia del metal, lo que se escribe. Y aquí escribo un 3. En todo proceso químico, como dice la pregunta, hay que balancear la ecuación. Y balancear es que lo que está de este lado debe ser igual A lo que está al otro a lado. lo que está del otro lado. Entonces yo balanceo y digo, 2 aluminio, aquí hay 1, coloco un 2 acá, ¿verdad? Coloco un 2 y digo, 2 aluminio. Al colocar este 2, lo mismo de arriba, acuérdense que estamos multiplicando y sumando, entonces digo, 2 por 3, 6. Este 3 lo colocamos aquí, ¿verdad? Y multiplicamos. 3 por 2, 6. 6. Ya tenemos 6 hidrógeno. 2 por 3, 6 oxígeno. Aquí hay un signo más. Entonces, 3 que hay aquí. Y este signo más. 3 que hay de este lado.
me dan 6. Por eso les dije que hay que multiplicar y sumar. 3 más 3, 6. Ya yo tengo entonces escrito y balanceado el óxido con el agua para formarme un hidróxido. En la formación de los ácidos ternarios, ¿qué necesitamos? Necesitamos un óxido no metálico, ¿verdad? Un óxido no metálico. Le voy a agregar agua, escribo hidrógeno no. Para balancear, como les dije en el caso anterior, este 5 que tiene el oxígeno, lo trasladamos aquí delante de él. El oxígeno que está en la parte izquierda. Y digo, 2 por 5, 10, o 5 por 2, 10. Este 2 que tiene el oxígeno aquí, lo llevo acá y digo, 2 por 5, 10. 2 por 2, 4. Ya balancearon al óxido. Entonces, cada vez que vayan a hacer un óxido, lo que tienen es que, pues ya saben, el número que tenga el oxígeno en el producto, que es la parte derecha, lo colocan delante del oxígeno en la parte izquierda. Delante. Multiplican cada elemento y verán que balancean como les digo. Repito, este 5 lo coloco aquí y digo 5 por 2, 10. Este 2 lo traslado acá delante del óxido y digo 2 por 5, 10. Ya balanceamos el oxígeno. 2 por 2, 4. Aquí coloco un 4 y ya está balanceado. Ese óxido, ¿qué voy a hacer con el óxido? Y me va a dar un ácido. ¿Y cómo se escribe el ácido? Hidrógeno, como está allí dicho. Hidrógeno, no metal, que es el nitrógeno. Y oxígeno. Hace rato les dije que para balancear una reacción química lo que es que multiplicar y sumar. Entonces aquí lo que tenemos es que sumar, no multiplicar. En los ácidos lo que hay es que sumar. Entonces 5 más 1 son 6. Ahí 2 suma. nitrógenos. ¿Por qué hay 2 nitrógenos nada más? ¿Por qué coloco 6? Porque aquí hay 5 más 1, 6. Como son números pares, que la profesora también se los explicó, lo simplifico y luego debo a juro balancear. ¿Y con qué balanceo? Con el número básico para balancear, que es el número 2. Delante del ácido coloco el 2. ¿Todas las reacciones dan pares? No. Estoy hablando de que todos los números sean pares. Si no es par, no se puede simplificar. ¿Me explico? Mira la clase. Sales. Ajá, pero dale porque sale el teléfono. Las sales es el resultado de la unión de, primer caso, ácidos más hidróxido. Ejemplo. Y bueno. Segundo caso. Ácidos más metal. ¿Eso solo sale? Tercer caso. Vamos a hacer el ejercicio primero. Ácido más metal. H2CO3 más sodio. Tercer caso. Sal más sal.
Ok. Entonces le explicamos a los... Ese es el ejercicio. Yo empiezo a explicar. Pero antes voy a decir algo. Voy a explicarle los cabecebolas a esto. Las sales. Aquí tenemos tres tipos de sales. Ácido más hidróxido, ácido más metal y sal más sal. Antes de explicar los casos, ¿cómo se escribe una sal? La sal se escribe primero un metal y luego un radical. Me explico. Metal, cualquier radical. Se intercambian de la misma manera que todos los casos anteriores, las valencias o número de oxidación. El radical le da al metal y el metal le da al radical. Acuérdense que los radicales provienen de los ácidos. Y el número que tenga el hidrógeno es la valencia del radical. En este caso, aquí hay dos hidrógenos, por lo tanto la valencia del sulfato sería 2 porque viene del número de hidrógeno. Y recuérdense que dije en la clase al comienzo que los cationes y los aniones terminan en ato, se cambia su terminación de ico a ato. Por eso hablo de sulfato valencia 2. Y eso es todo cómo se escribe una sal. Entonces, entendemos que otro ejemplo aquí, por ejemplo, hierro, y aquí el radical sulfato. El 2 es del sulfato y el 3 es del hierro. Pero ¿por qué coloco valencia? Y en el caso anterior no coloqué paréntesis, perdón, ¿por qué coloco paréntesis y en el caso anterior no coloco? Porque una, que no hay oxígeno, y 2, que es un solo elemento. Intercambio las valencias. El 2 es del calcio, que se lo da al radical, y el radical, que tiene valencia 1, se lo da al calcio. Por eso no La son valencia del números. radical se la da al metal y la del metal al radical. Eso es correcto. Ah, eso es lo que tú explicaste en clase. Exacto, eso lo expliqué yo en clase. Eso es bueno que tú hables ahí, para que ellos vean que sí lo di en clase. Entonces aquí intercambio mis números. El 3 se lo doy al sulfato y el 2 se lo doy al hierro. Es así como se escribe la sal. Ok, les explico las reacciones para que sepan cómo balancearlas. Escribo, como dije, el metal. Luego, el radical, en este caso NO3. Intercambio las valencias. La valencia del aluminio es 3, se lo doy al radical. Y el radical, que es el nitrato, y aquí hay un hidrógeno, pues no coloco nada porque en química uno se sobreentiende. Más agua. ¿De dónde sale el agua? El hidrógeno que se elimina aquí y el OH de acá. Al unirse me forman agua. Luego balanceo. ¿Cómo balanceamos? Aquí observamos un 3. Lo paso acá, delante del ácido. Y luego balanceamos cada uno de los elementos. Entonces, 3 nitrógenos, 3 por 1, 3. 3 por 3 son 9. ¿Verdad? 3 por 3 son 9, pero aquí hay más oxígeno e hidrógeno. ¿Qué hago? Lo que tengo es que sumar, bachilleres, sumar. Entonces tengo 3 por 3, 9. Ah, 9. 3 por 3, 9, más 3, 12. 6 por 2, 12. 12 ¿qué? 12 hidrógenos, ¿verdad? Ajá. No puede haber 2 hidrógenos porque aquí hay 3 y aquí hay 3. Entonces, cuando se va a balancear, ¿verdad?
se debe hacer elemento por elemento. Entonces les doy una clave. Primero el metal, luego el no metal, luego el hidrógeno y por último el oxígeno. Entonces, metal, un aluminio, está balanceado el metal. No metal, aquí hay 3 por 1, 3 nitrógeno. 3 por 1, 3 nitrógeno. Ya está balanceado el no metal. Voy con el hidrógeno. 3 más 3, 6. 3 por 2, 6. Ya está balanceado. Ok. Me voy ahora con el oxígeno. 3 por 3, 9. Más 3, 12. 3 por 3, 9. Más 3, 12. Me voy al otro caso. En el otro caso, escribo igualito. Primero metal, luego radical. En este caso, se elimina el hidrógeno. Como él es gaseoso, lleva su 2. Y aquí, este 2 es la valencia de radical, se la doy al metal. Luego entonces, acá, balanceo. Aquí hay 2 sodios, 2 sodios. Perdón, disculpen ahí. Anhídrido carbónico más agua, anhídrido carbónico más agua. ¿Qué produce? Escribo el hidrógeno, como dice la chuletica aquí abajo. El no metal será el carbono y el oxígeno. Y como les dije ahorita que hay que multiplicar y sumar, pues aquí lo que hay que sumar nada más. 2 y 1 son 3. ¿Y por qué lo simplifico? Porque todos no son números Pares. y está listo.